¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos un gran invitado, un buen amigo con algunas cosas en común, ¿eh? Sobre todo en el deporte, Piero, ¿eh? Os- Claro, pues Piero Azzori, músico, investigador. ¿Cómo estás, querido amigo? muy bien, hermano. Encantado de conocerte, encantado de conocer tu canal, que me ha parecido increíble. Has tenido muchos de los invitados que yo también he entrevistado y me parece muy buena la perspectiva que tú le das, porque entre todos, aún teniendo el mismo discurso o los mismos invitados, podemos aprender mucho, ¿no? Unos de otros. Claro, exactamente. Todo lo relacionado con el misterio, bienvenido, ¿no es cierto? Claro. Pero me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención de tus invitados que has tenido? Mira, O el más como que te dejó, como decimos sí, en Chile, marcando ocupado, ¿eh? sí. Mira, la verdad es que no hay uno que no me haya movido algo, que no me haya interesado. Cada invitado que yo tengo es porque toca alguna fibra en mí y considero que tiene una fracción de la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta, estamos llegando a eso, pero todavía no hay un solo informante que te diga la verdad como es, no. Los Claro. informantes tienen su verdad de acuerdo a sus experiencias y a sus perspectivas. Y uno debe de juntar esa información para llegar a la verdad individual, que pronto será colectiva, y es cuando llegaremos a una sola verdad absoluta. Uno de los más interesantes es alguien que ya no da más entrevistas, de hecho creo que dio solamente una con Mariano, este argentino de Canarias que tiene un programa que se llama Un Nuevo Mundo, y Ya me dio, suena, sí, sí. y dio dos conmigo y se salió del radar ¿Y porque por qué? no ¿Por da qué más. nomás? Ya. Mira, primero te cuento lo loco Ok. que estuvo, cómo coincidimos. Luis es su seudónimo, no es su verdadero nombre. Y él no es el único de mis invitados que me ha pedido no mostrar su rostro y solamente me permitió pasar el discurso con su voz, el diálogo que tuvimos y me pidió que antes debía hablar conmigo. Entonces, como yo encontré a Luis fue porque yo seguía mucho el programa de Mariano, me parecían muy interesante algunos de sus invitados y cuando escuché a Luis me voló la cabeza. Y yo ya tenía este proyecto, yo lo estaba empezando y dije, yo tengo que conectar, tengo que contactar a este invitado porque la información que tiene es tremenda y como oía su discurso, me parecía que iba a ser bastante difícil y bastante complicado, pero mira, me tiré el lance y por ahí encontré un correo electrónico y le escribí. Resulta que él inclusive va cambiando de correos electrónicos, nunca se queda con uno fijo, nunca se queda con una cuenta fija de Telegram o de tal o tal, siempre va cambiando porque es alguien que tiene una información tan importante que incomoda muchísimo a la élite, entonces nunca puede estar fijo, siempre se está moviendo. Cuando yo le entrevisté, él estaba en Rusia, él contesta 2 meses después el correo que yo le envié y yo no lo podía creer. Me dijo, mira, lo chequé. Me imagino que se refería a las fuentes que él tiene porque él ya tiene una conexión que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como comunicación humana, ¿no? Él me dijo, se refería a los guías, me indicaron que debíamos hacer esta entrevista y está bien que yo esté en tu espacio. Voy a hacer una sola entrevista y no voy a hacer más. Por favor, no insistan y te pido muchísimo que cuides mi identidad. Le dije que sí, platicamos, tuvimos una plática increíble de 5 horas por teléfono, él y yo. Wow. Y te voy a decir una cosa, él me dijo, lo que voy a contar en tu programa no es ni el 10% de lo que yo puedo contar, porque uno, no lo entenderían, dos, resultaría demasiado abrumador y tres, es demasiada información. Pero quédate Pero, tranquilo que ajá. sí, No, no, sí, te sí. preguntaba, pero la información que él recibió es dirigida aquí a la humanidad o a él en especial, digamos. No, es dirigida a la humanidad Ya. 100%. Él forma parte de los 144,000 según su discurso, pero él Ah, no ok, lo anuncia. ok. Yo lo deduje y después lo Ujú. comprobé con él mismo. Entonces, él está en Rusia porque está haciendo un trabajo importante a nivel energético ahí. Hay digamos que cada una de estas personas se va activando y se va reconociendo como una parte fundamental de trabajador de este colectivo para la humanidad y en ocasiones, bueno, no en ocasiones, en realidad el trabajo de él, por ejemplo, es encontrar almas viejas con las cuales poder hablar, tener un vínculo, una conversación y alentarlas a que despierten o activen lo que llevan dentro para que se genere
grupo crítico de personas o de personajes. Entonces, esto no quiere decir que solamente este número determinado sea importante. Somos importantes todos aquellos que estemos ya con la inquietud del despertar y de que, como tú decías, que los misterios lleven a algo más, o sea, que los misterios lleguen a un despertar. Entonces, él me da la entrevista en Rusia y lo que dice en los dos programas es tremendo. Él, te lo resumo porque ya te conté mucho y no te he contado nada. Porque bueno, me has preguntado por el invitado que más me ha sorprendido es él. Ok, él empezó esta activación cuando de un momento dado él tenía una vida completamente normal. Él era una persona que trabajaba como todos en el sistema, era un tipo exitoso en su campo, que me parece que es la tecnología, no sé a qué nivel, no sé a qué se dedicaba, y de pronto él, ¡pum!, tiene un desprendimiento astral que va siendo gradual, pero va siendo consecutivo. Y en este desprendimiento astral lo van acercando y lo van llevando de a poco al origen de donde él viene, porque todos tenemos un origen cósmico y estamos aquí viviendo nuestra experiencia humana sin distractores de dónde venimos, pero en especial a estas personas se les activa ese conocimiento por una razón importante. Entonces, ahí lo van llevando y él habla de un lugar llamado Heteroscapos, que está en la octava dimensión y que está formado por una sociedad altísimamente evolucionada, de apariencia humanoide, muy altos, muy delgados y con una peculiaridad muy distintiva. Según lo indica él, sus ropajes son como del medioevo, pero son muy elegantes, son muy tecnológicos y son sumamente avanzados y espirituales. Ellos entonces lo van integrando a toda esta información, lo van integrando a este cúmulo de vibración y de energía, y él va recordando y va activando su colaboración como uno de los 144,000. Y entonces la información de Luis de eso va. Es uno de los invitados que más ha tenido, de verdad, ¿Qué te ha llamado la atención? Te ha dejado mucho. No marcando solo, copado, como se dice. sí, porque no solo me ha llamado la atención, o sea, me ha ayudado mucho también a identificar. Él inclusive me aconsejó ciertas cosas. Nosotros, Pablo, que tenemos invitados, de alguna manera no somos nadie para juzgar el mensaje, nosotros somos un espacio para que la gente informe o divulgue o dé su experiencia. Sin embargo, él me decía, aquí todavía están jugando de muchos bandos, entonces es importante que ustedes como divulgadores tengan cierto radar y estén conscientes de quién va a estar en su programa. No está mal que esté quien esté, porque al final la gente es la que tiene que recibir la información y digerirla, pero es importante que, dependiendo el tipo de personajes que van a estar en tu canal, es el tipo de energías que van a llegar. Claro. Porque Entonces, no todo es verdad, o sea, hay mucha claro, gente que no habla con la verdad. Chanta, como decimos en Chile. Pero exacto. no todos, claro. Es que ya de por sí estos temas, Pablo, son muy subjetivos, ¿sabes? Y se presta mucho a la fantasía o a la ciencia ficción, pero yo siempre he pensado que la realidad supera por mucho cualquier tipo de estas, pero hay que ser objetivo. Sí, lamentablemente toda la televisión, internet, todo eso ha ayudado a que la gente no crea en esto, ¿eh? A que lo vea como una fantasía. Pero bueno, yo soy la idea de tener la mente abierta a todo. O sea, si tú, por Así es. ejemplo, tu invitado hablaba de los 144,000, bien, o sea, lo que yo estoy seguro es que hay gente entre nosotros que encarnó como humano y que vino con la misión de ayudar al despertar. Así Podrían es. ser los 144,000, no lo sé, pero eso es seguro. Me Sí, gustaría ir un poco más atrás, ¿eh? Voy a cambiar un poco el tema y de ahí volvemos. claro que sí. Porque tú antiguamente, como dijimos en un principio, estuvimos hablando ahí con Piero de algunas cosas en común, ¿eh? La montaña, los perros, las artes marciales mixtas, que ambos Sí. practicamos, pero tú llegaste más lejos, llegaste a nivel profesional ya. Yo Bueno, llegaste a un reality, ¿no? no, bueno, pero el reality ya es suficiente prueba. No, está buenísimo, hermano. Pero mi No, no. pregunta, ¿cómo sucedió ese despertar en ti? ¿Cómo llegaste al tema del misterio? Y a tener un canal igual. De niño tuve una aproximación a una experiencia un poco paranormal, digamos, que me hizo conocer el astral. Fue muy, no fue algo que fue consecutivo, pero fue una sola experiencia que me hizo decir, aquí hay algo más. Y siempre desde niño me llamó la atención, Pablo? O sea, todo lo que tenía que ver con situaciones creo que uno empieza en lo paranormal para irse moviendo a lo místico y subir hacia lo consciente y lo espiritual, ¿no? O sea, pero lo paranormal o lo místico es una entrada. Y hay quien ya se va
y está bien, o sea, es ¿Sabes, aprendizaje que Diego? ya se va Yo de un creo que no es lado. coincidencia, ¿eh? Nada es No, 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 coincidencia. no, para nada, no, Toda no, tu no. etapa, Elena, es coincidencia. Pero continúa, continúa. Mira, eso fue a partir de niños, mi hermana y yo compartíamos habitación y ella veía una entidad que se manifestaba en el marco de la puerta. Y ella era muy Ajá. chiquita, y le daba un terror y un pavor tremendo. Entonces yo vivía ese miedo que tenía mi hermana en la noche. Muchas veces yo ni siquiera me despertaba y ella estaba llena de miedo, ¿no? Y describía a este ser con mucho detalle. Ella lo describía como una señora como de unos atavíos de 1920 con un tocado y que no era no era un buen No, ser, no, ¿no? no sentía la sensación buena, o sea, una buena No, energía, digamos. Ya. no, sentía la maldad, o sea, sentía que no era Ujú. algo bueno y ella se moría del pánico. El susto, Esto pasó claro. muchas veces cuando éramos muy niños, imagínate, éramos muy chiquitos, compartíamos habitación. Ya después crecimos y cada quien tuvo su habitación. Yo me quedé en esa habitación, yo iba en la preparatoria, no sé en Chile, el preparatorio, no sé Sí, sí, cómo sí. se diga. Sí. Yo estaba, no sé, cursando la preparatoria y en una noche tuve mi primera experiencia astral completamente involuntario y completamente sin tener la menor conciencia de lo que era. Pero fue tan 10 años, 11 inconsciente. años. No, yo tenía ya, no, yo ya era un adolescente, más que Ah, ok, ok. adolescente, ya Ya, ya. iba en la prepa, yo debía haber tenido unos, no sé, quizá 16, 17 años por ahí. Perfecto. Bueno, ahí tuviste tu Ah, no, primera. es que aquí Ajá. sí. Ok. Entonces, yo tengo una experiencia que después entendí que fue un desprendimiento astral, ¿no? En ese momento no supe qué pasó a ciencia cierta. Lo que a mí me sucedió fue que me levanté de la cama, después me di cuenta que no me había levantado con mi cuerpo físico, pero yo tenía la sensación de querer hacer pipí y de ir al baño, ¿no? Ajá. Aunque no era mi cuerpo físico, me desprendo, voy camino al baño y en el momento en el que regreso a mi habitación, veo esta silueta de este ser que mi hermana de niños describía y se me echa encima. En ese momento yo despierto en mi cama y como que regreso a mi cuerpo y la alcanzo a ver disolverse, ¿sabes? Entonces, Wow. no era una señora, ¿eh? Era una cosa horrible. Ahí me empecé a cuestionar, Pablo, sobre todas estas situaciones, sobre las realidades paralelas y sobre las energías. Oye, qué impresionante las coincidencias, las casualidades. Mira, entre paréntesis, un amigo que, Ujú. que es de un canal amigo de nosotros, incluso, Hijos del Sol, Sí. no sé si lo ubica, de España, Diego. Bueno, él también estuvo en el tema Kikuchina, también empezó por ahí. Ah, mira, uy, qué Sí. buena onda. Oye, pero mira, me llama la atención lo que me acabas de contar, porque yo lo he contado aquí en el canal, ¿ah? El año Sí. 2018, yo empecé con el tema UFO y todo lo paranormal, y sabes que me Sí. pasó algo bien curioso. Estaba solo en una habitación, me imagino que serán unas tipo 3 de la mañana cuando despierto, y estoy sentado en la cama, y estaba todo oscuro. Y al parecer estaba semi desdoblado, ¿ya? Porque veo un ser como de 1 metro y era una sombra. Y el ser, Ujú. cuando se dio cuenta que yo lo vi, se me abalanza sobre mí, como que se quiere meter Ah, al pecho. te pasó lo mismo que a mí, Sí, sí. y un susto es Sí, como, es terrible. sí, sí. Sí, Y desperté sí, y sí, traté sí, de buscar la luz y prendí la luz y todo el tema. claro. Yo dije, pero a ver, si yo estaba durmiendo, ¿por qué yo estaba como mirando, como sentado? O sea, me desdoblé entonces. Y vi ese Sí, ser. sí, sí. Coincidentemente, a los días después, vi un video de David Parceriza que Ujú. a él le pasó exactamente lo mismo años atrás. Sí, O sea, yo dije, sí, eso sí, no fue sí, algo a la mente, o sea, fue algo que yo viví, que claro, yo vi. Ahora claro, que me lo claro. cuentas tú, imagínate. Es curioso, Pablo, porque de alguna manera no tiene una connotación tan positiva, pero siempre este tipo de sucesos nos empujan a un aprendizaje. Entonces, no importa, o sea, hay que agradecer, no fue muy grato, pero ahí Ujú. empezamos a tener conciencia de los mundos paralelos, del mundo Claro, astral, claro. de entidades, de energías, etcétera. Ahora que mencionas el tema UFO, no sé si fue ese mismo año o un año después de lo que te estoy contando, tuve mi primer avistamiento, el cual me dejó completamente seguro de que lo que siempre había creído era realidad, porque no había internet, Pablo, o sea, yo seguramente soy un poco mayor que tú y en esos tiempos No apenas te estaba equivoques. empezando, ¿no? A ver, ¿se puede saber qué edad tienes tú, Piero? Tengo 46. Soy mayor que tú, tengo 47.
No te puedo creer. No te puedo creer. El Mira, deporte, sí, el 45. deporte, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Mira, bueno, somos casi de la Sí, misma generación, sí. hermano. Pues no, cuando íbamos en la preparatoria no El existía el internet. 75. Entonces, yo 76, Ujú. qué loco. Mira, el tema es que siempre cuando te atrae este tipo de cosas, o sea, sobre todo en la época en la que nosotros crecimos, no teníamos acceso a internet, entonces era más complicado, tenías que, ni siquiera habían DVDs, o sea, ni siquiera habían los suficientes documentales, tenías que buscar por libros. Yo recuerdo que un tío Exactamente. tenía un libro de fenómenos paranormales y era lo más cercano a lo que yo podía entender y venía de todo, ¿no? Venía desde entidades no físicas hasta extraterrestres. Era lo único. Pero yo siempre había tenido la sensación de que existía esto, o sea, de que no era imposible que fuéramos la única civilización semi-inteligente del universo, imposible. Somos un grano de arena en la gran infinitud del cosmos. Entonces yo siempre Claro. pensé y albergué en mí que existía vida fuera del planeta. Y en esta ocasión, Pablo, yo iba en un autobús, en una excursión con todos los compañeros, éramos como 40 viajeros, y curiosamente íbamos platicando el tema ufológico. Ahí seguramente en Chile también conocen a Jaime Maussan, porque bueno, ha sido uno de los precursores de Sí, este sí, por fenómeno. supuesto, muy, muy conocido, sí. Uno de los chicos era de su grupo de vigilantes, se llamaban. Eran chicos Sí. que de manera amateur tenían cámaras y salían a avistar y le mandaban el material que era bueno, se lo mandaban para que él lo presentara, ¿no? Curiosamente, difícilmente captaban algo. Era muy complicado, ¿no? Pero iba yo platicando con este chico, platicábamos del fenómeno, yo albergaba, yo era como de los que decían, no, no, por supuesto, no podemos ser los únicos, claro, claro que existen, va, va, va. Todo el mundo se queda dormido, Pablo, y eran como las 3 de la mañana. Yo estaba viendo a la ventana, no podía dormir, estaba como pensando todo lo que estábamos platicando y de repente he tenido muchos avistamientos a partir de ese, pero ese sigue siendo el más impresionante de Te todos. marcó. Me Ya. marcó, porque fue a 50 metros del camión. O sea, yo vi a la nave con forma y detalle. Wow. La vi perfecto, Pablo. Y no había posibilidad de que fuera ninguna otra cosa. Estábamos en Wow. una carretera en medio del bosque. No habían casas, no habían edificios, no había electricidad. Vamos, era una carretera vieja, unas ruinas en Veracruz. Y Wow. imposible que haya sido un avión, imposible. Imposible que haya sido otra forma de vehículo aéreo, imposible. No emitía el menor sonido. Pero ¿cómo era la nave? ¿Era una luz totalmente Era, potente o se era veía la estructura metálica o No, era yo de no vi plasma? estructura ¿Cómo lo...? Bueno, metálica. ya. Hoy te puedo decir que lo que yo vi lo puedo relacionar con una energía plasmática, porque yo nunca vi un metal. Yo vi una Entiendo. luz blanca que no era cegadora, pero sí era muy brillante y era blanca, no amarillenta, blanca. Inclusive en el fondo de la nave se veían otras secuencias de luces con otros colores y era enorme. Lo que hizo esta Genial. nave fue, sin emitir el menor sonido, Claro. pasar por encima del camión porque iba aterrizando, iba bajando. O sea, que yo la vi como venía acá. Entonces, pues ya te imaginarás con mi reacción, ¿no? O sea, yo por supuesto, creo que le pegué Claro, un claro, manotazo al de al lado y me fui a la ventana del otro lado, claro, desperté al otro compañero, todo el mundo iba dormido, Pablo, nadie lo vio, más que el compañero que desperté porque tuve que moverlo y después de mi alboroto todo el mundo se despertó, por supuesto, pero claro. solamente lo alcanzamos a ver yo, el chico que estaba a mi lado y el chofer del autobús de 40 personas. Y fue Wow. impresionante. Yo no sé qué piensa a raíz de eso que has comentado, pero ¿sabes qué pienso yo, Piero? Perdón, que ese contacto no fue casualidad. O sea, ellos saben cuándo acercarse y por qué. Claro, claro. ¿Y Mira, por qué además 40 personas y solo la vimos claro, dos o tres? Y no me considero especial en lo absoluto, pero creo que cada quien tenemos un momento en nuestra vida en donde nos aclaran lo que sentimos en el corazón y no nos queda duda, exacto, ¿sabes? Y eso, Pablo, uno nunca sabe qué va a pasar en la vida, nos lleva a donde estamos hoy, que hoy tenemos un canal de exacto, divulgación, que estamos metidos en este tema y que tratamos de encontrar un propósito ulterior al propósito cotidiano y mundano, porque hay algo más. Y esto es parte de ello, ¿no? exacto. Bueno, lamentablemente en este reino, porque es un reino en realidad, como dijo una vez el Arlequín, es un reino, Sí, sí. lamentablemente hay mucho engaño, mucha mentira.
de parte de arriba, de la elite, ¿te fijas? Entonces, claro, Sí, estamos acá para ayudar a ese despertar, a que la misma gente busque información igual. O sea, si yo, o sea, cuento algo y hablo de algo, es para que la gente, guiarlo, ellos busquen la información. por supuesto, Pero por mira, supuesto. mira, yo no te quiero hablar de mí, pero tantas cosas que tenemos en común que me llaman la atención. Cuando pequeño, hasta los 11 Sí, años, tuve sí, sí, mucha experiencia que, bueno, ya te hablaré de eso, te platicaré, sí. como dicen ustedes. Pero cercano al 2018 fue cuando yo empecé de nuevo con experiencia y quería comentarte una en relación a la que tú me cuentas que fue la más impactante. Ok, Y es que yo fui a un cerro en San Pedro de la Paz, Concepción, sí. con mis perros, con dos perros, ¿ya? Y estaba solo en lo alto del cerro, ya con todo mi equipo, láser y todo el tema. Y veo un ovni, una luz ya grande que se empieza a mover para un lado, para otro y se mete detrás de una nube. Ustedes son testigos, ¿eh? Yo lo he contado aquí. Y tengo los videos, lo grabé, eso es lo importante. Y Sí, la sí. cosa es que yo lo empiezo a molestar con el láser y, y este ovni se mete detrás de la nube y de repente baja una esfera como de este tamaño y pasa por al lado Ajá. mío, pero así. Ah, bajó. Bajó así. Y yo me fui de espalda. Wow, De wow. hecho, en la grabación, yo estaba grabando con un visor nocturno. En la Sí, sí. grabación se escucha un sonido cuando pasa la esfera, o sea, no era algo solamente energético. O sea, era Ajá. energético, pero tenía algo de materia porque hace un ruido, como algo así, Sí, sí, sí. y pasa por al lado mío. Yo quedé en blanco, quedé de Wow. lado así. No, no. Claro, claro, no es para menos. Sí, me asusté mucho, sí. De ahí Sí, tomé sí, mis sí. cosas, agarré mis perros y me fui. Y Sí, sí. después, cuando ya me relajé, me sentí pero contento, o sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Y lo mejor que lo grabé. Ahí lo tengo, te lo voy a Claro. enviar. Sí, mándamelo, por Esa favor. fue una de las primeras. Qué Sí. lindo, cabrón, qué lindo, qué buena impresión. Y yo te quiero compartir, Pablo, que Ajá. últimamente a mí lo que me ha pasado y que he podido hacer es, si estoy digamos que en el equilibrio adecuado en mí, he podido contactar, cuando vengo a la montaña, no contactar, pero he podido avistarlos haciendo una especie como de llamamiento. Entonces ya es algo más a voluntad que si estás verdaderamente vibrando bonito sucede, si no, no Mira, mucho. te iba a comentar eso, sí, exactamente. Bueno, de hecho, la experiencia que yo he tenido en los cerros, en la montaña, ha Ujú. sido cuando me he sentido como más conectado con la naturaleza, con el universo, cuando Sí, siento sí, que vibro más alto, pero sí, cuando ando con la vibración media baja, no pasa nada, claro, no, o sea, es increíble, pero tienes que estar claro, bien claro. para poder, digamos, pedir un contacto. Por supuesto. Y la primera vez que me sucedió aquí, en donde estoy haciendo mi proyecto, porque estoy moviéndome de la ciudad a la montaña, fui a donde estoy construyendo una pequeña casa, que es un lugar en la reserva, no hay nada, Pablo, está completamente aislado en la montaña tal cual. Y medité un poquito, le agradecí a la tierra por permitirme construir, me sentí apenado por tener que haber construido encima y pues un poco invadido, pero agradecí mucho, pedí permiso y agradecí mucho, tenía mucha gratitud. Se me antojó meditar un poquito y creo que hice Qigong, que ahora es algo que hago, Pablo, ahora en vez de Sí, hacer sí, sí. kickboxing, ahora hago Qigong Oye, y qué eso me... curioso que yo, al menos, toda la gente que he visto que está metido en el tema UFO, que le gusta realmente, se vuelven más espirituales, ¿eh? No sé si Sí, te claro, has dado cuenta. claro, Pablo, claro, Los porque grupos de tiene una WhatsApp, relación. sí, sí, Tiene una relación directa, ¿eh? sí. Definitivamente, tiene una relación directa, Pablo. Y la primera vez lo hice sin hacer una especie de llamamiento voluntario, con ningún mantra ni nada. Fue mi sola energía y cuando volteé, pues ahí estaban dos naves y también las fotografías te voy a mandar la evidencia. Pero no, y con mucho gusto yo te lo puedo presentar. Tengo un buen amigo que he tenido dos veces en el programa, que es Enrique Estelar. No sé si lo ubiques. Él es un Ya. mexicano que ha tenido incontables experiencias, no solo con naves, él ha tenido experiencias directas con varias razas. Oh, Y qué es muy bien. interesante porque desde niño le han sucedido estas cosas y es alguien que se ha cultivado mucho al respecto, lee e investiga mucho y llegó a la conclusión de que hay un par de mantras con los cuales tú los puedes llamar para que se manifiesten. Y yo, Pablo, en dos ocasiones lo he hecho y ha funcionado. Repito, Me lo va a tengo que enviar, estar ¿eh? bien. Por Sí, supuesto, claro que sí, sí, claro. sí, sí, hay que estar bien. Tienes que estar bien, tienes que estar
con esa gratitud, con esa conexión de la montaña. Yo también llevaba a mi perro, o sea, esa conexión de gratitud de estar en un lugar tan maravilloso con la naturaleza y conectarte. Y si estás en esa vibración, en esa frecuencia y nada te perturba y no tienes miedo y estás bien equilibrado, entonces sucede. Exacto. Y ahora lo interesante es que podemos comunicarnos. Entonces, el avistamiento ocasionado, o sea, propiciar un avistamiento con esas características de energía frecuencial positiva, es el primer paso, Pablo, para establecer un contacto posterior. Entonces, primero los vas a ver de lejos, pero vas a estar seguro que son naves, porque sus movimientos, aunque esté lejos, no Exacto. son los de un avión, ni de otra aeronave. No, Te queda claro que son naves. uno va a Igual cuando saber, los sí. fotografías, ves la diferencia. Después los vas a ver más cerca, después te va a pasar algo como lo que te pasó a ti, que bajó esa orbe y que se fue encima, Bajó, y o sea, después sí. sí, 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 sí. Y Eh, después, muy probablemente, en sueños ya entres en contacto con sí. estos seres, ¿no? Y empiece una comunicación un poquito más, pero es Mm. gradual. Y todo tiene que ver con la energía que tengas, ¿no? Claro, con la vibración que uno tiene. Oye, qué curioso. Mira, me acordaba de Jaime Rodríguez, no sé si lo ubica, de Ecuador, el Lo tuve en el fotógrafo chileno. programa. Ah, qué Sí, genial. sí, lo Oye, tuve en La Verdad que se desvela. Es excelente, un ¿ah? gran caballero, Excelente, es increíble. sí, Es sí. el único que no ha querido lucrar un centavo con todo ese Exacto. conocimiento y con toda esa información. Para que Y la lo tiene gente sepa, tan tiene la claro. biblioteca en su página con todos los libros que pueden, Más de todo 600. gratis, sí. Más de Sí. 600 libros gratis. Yo Sí, lo veo es un gran como un caballero. segundo Freiseo, ¿ah? O sea, cualquier cantidad. Sí. Sí, Bueno, igual sí, conoció a Freiseo, sí. Es de la sí, vieja claro, escuela, claro, digamos. Mm. claro, claro. Es de la vieja escuela, pero para mí Pablo se destaca de entre todos. Sí, Bueno, sí. Yo lo que igual pasa lo es que admiro mucho. Sí, Fraicedo ya no vive, pero si viviera tendría mis respetos totales. No quiero, o sea, mira, también he tenido a Sixto Paz, que es un gran caballero, también he tenido También a por acá ha estado Maussan, Sixto Paz. Sí, pero Jaime se distingue de una manera muy sí, peculiar, porque su interés no es más que la conexión espiritual y de exacto. conciencia con el fenómeno ufológico. Él no quiere, y tiene toda la razón, que esto se quede en fenomenología, porque de nada sirve nada más avistar y va. Tienes que involucrarte y tienes que entender por qué. Todo tiene un porqué y Ujú. todo cuando lo profundizas te da muchísimo y te Sí, hace crecer. Y es algo que hace Jaime con tanta exacto. información Oye, y tiene y unos entre casos paréntesis, tremendos. él también construyó una casa en la montaña, una Ah, cabaña. mira, qué buena onda. Sí. Sí, no lo dudo, A no lo costumbre de la dudo. montaña. ¿Por qué será que nos gusta, nos atrae tanto esos lugares? Nos llama Alejarse un mucho, poco de Pablo. la civilización y estar un... Sí, Así sí, pasa. sin duda. Claro. Quiero una pregunta, la pregunta del millón, como decimos. Porque bueno, yo soy, como te dije, soy de la idea de tener siempre la mente abierta, pero a veces hay cosas que nos pueden chocar, como un Ujú, balde de agua fría, claro. algunas, por ejemplo, opiniones, investigaciones. Me refiero a la Tierra plana, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de la Tierra Ujú. plana? Te voy a ser súper sincero, Pablo. Eh, Muchas veces juzgamos desde nuestra falta de información algo que nos parece ridículo. Y a mí me parecía ridículo, debo de confesarlo. Ujú. O sea, no estaba de acuerdo, decía, pero ¿sabes qué? Entre más tengo información, entre más tengo gente que tiene información de primera mano, entre más leo, entre más investigo, más entiendo que no sé nada. Y ahora no me parece tan ridícula la teoría, porque quizá ni es plana, ni es redonda. O sea, no tenemos idea. Quizá es un Eso. toroide, No sabemos quizá qué hay más allá. no sabemos, no sabemos. Mira, ahora con Claro, las teorías de Carles y de Arlequín, bueno, no son teorías, según ellos son claro, sus experiencias directas de Carles Toray y de Arlequín, claro. ellos están comenzando a explicar qué es lo que sucede realmente, qué es un hemisferio que encima tiene una cúpula que conforma Exacto. este simulador. Entonces, ellos no lo han dicho literal que la Tierra es plana, pero sí están hablando de que es un pedazo que está cubierto por una cúpula, que está separado por una pared de hielo, un muro de Exacto. hielo en la Antártida, y que hay atrás, Pablo. Según su teoría, ¿Qué hay más hay, allá? hay más continentes. Hay más continentes después de la Antártida y más Exacto. cúpulas. Mira, Entonces, esa Piero, es la teoría del mm, simulador. mira, nosotros hemos tenido en el canal varias veces un amigo que es Padma Lochan. Ya ¿Ok? él estudió los Vedas en la India, Sí. se sabe el derecho. Y es muy conocedor de los mapas antiguos y lo que Uh -huh. dicen estos textos antiguos en cuanto a la Tierra.
Sí. Te voy a dar el dato ahí para que lo invites al canal. Va a ser muy, muy Sí, provechoso eso. con mucho gusto, claro Claro, que sí. y hemos estado con él y Arlequín, claro, y hemos hablado de estos Sí. anillos, el Monte Meru que está en medio, ¿no es cierto? Y esto lo dice la gente antigua, o sea, la gente que realmente sabía. Ahora, ¿qué Ujú. sabemos nosotros de la Tierra? Solamente lo que nos dice el sistema, los colegios, la U, la NASA. Entonces Todo yo, es mentira. claro, yo digo, o sea, no sabemos, como dices tú, no sabemos qué hay más allá. Eso es lo que pasa. Estamos, Pablo, Pero eso comenzando. a mí me abre la Sí. mente a otra cosa. Quiero que el tema UFO, o sea, realmente de dónde vienen los llamados seres extraterrestres. Que mucha gente no los cree o se ríe. Mira, hay mucha gente terraplanista. A mí Ujú. me da un poco pena que sean abiertos en ese tema, pero son cerrados en el tema UFO. Claro. O sea, No, bueno, es que no, caen en lo no. mismo. Claro, caen en lo mismo. Pero bueno, entonces yo me pregunto de dónde vienen realmente. O sea, vienen de un planeta, vienen de otro. Entonces con esto se te abre más la mente. O sea, tiene más lógica todo. Claro. ¿Podrían haber seres extraterrestres, o sea, de otras tierras desconocidas para nosotros y que vienen de este mismo plano? Yo creo que sí. Totalmente, Podrían haber totalmente. seres extraterrestres, pero que son de otra materia, quizás energética, 90% energía, 10% físico, y que vienen de los llamados planetas. Podría ser. Porque, Aquí hay. ¿qué ves tú Aquí- cuando ves un planeta con una cámara P1000 o P900? ¿Cómo lo ves? Lo ves como, no lo ves sólido, lo ves como energía. Ujú. Diferente a como lo muestra la NASA. Entonces, hay tanta interrogante, Piero. Aquí se me vienen mínimo cuatro posibilidades de dónde puedan provenir estas naves o estas civilizaciones o estos seres mucho más avanzados. Y las cuatro pueden ser fehacientes. A ver, No dale. solamente, la primera Ujú. es la que conocemos, ¿no? O sea, si tomamos que esto es un punto en el infinito universo, hay más puntos, los podemos denominar planetas o sistemas de estrellas. Esa es la primera, que vienen de otro sistema de constelaciones o de otro Claro. planeta. Esa es la primera. La segunda, Pablo, es que también pueden venir del mundo intraterreno, Esa es porque la no que más me gusta. solamente, Y no te la porque dije, no la que son, más. Sí, claro, sí. eso es Exacto. una posibilidad muy grande Y tiene del lógica, mundo si uno va a los textos intraterreno y del antiguos, océano. claro, los seres que se refugiaron bajo tierra, o sea, sí, las ciudades. La tercera, aprendiendo de la información, porque es muy importante, Pablo, que no nos quedemos nada más con lo que nos dicen los informantes, sino que investiguemos y vayamos más Claro. allá cuando algo nos resuene. Partiendo de la información que a mí me dieron Carles y Arlequín en La Verdad que se desvela, que es el Ajá. programa que yo atiendo, pues lo que tú dices toma mucha más fuerza, porque no necesariamente tienen que venir de fuera, sino que estos círculos concéntricos que dividen las cúpulas están Exacto. separando otro tipo de civilizaciones y de realidades. Vibra distinto en cada anillo. Sí, sí, Vibración claro, distinta. De claro. hecho, una vez Y con es, y, Palma sí, hablamos de que está el mar de yogur, el mar de mantequilla. O sea, no es que sea de yogur, no es que sea de mantequilla. claro, Es otro líquido distinto al que conocemos acá. Porque todo eso funciona en otra vibración. Me claro, dijo Carlos Torá claro, también. claro. Sí, Sí, no, por supuesto. Y ese, digamos que esas fronteras que nos separan de las demás fronteras tienen otros continentes y otras civilizaciones dentro de una cúpula maestra. Según esta teoría, son 7 claro. cúpulas. La nuestra sería la primera, otro anillo sería la segunda, Y así hasta nosotros, llegar a 7. dentro de la primera cúpula, si no mal no recuerdo, vivimos en el tercer anillo. Eso no lo sé, Sí, 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 creo que sí. pero lo que me parece impresionante es que estemos tan cerca de la otra realidad. Es decir, el muro de la Antártida es la frontera que nos divide de otros continentes dentro del mismo planeta. O sea, nos han dicho que hay, ¿cuántos continentes, Pablo? ¿6? ¿7? No. Hay infinidad de Infinidad. continentes. Después de este primer círculo que nos separa, hay un número infinito de continentes. Así que Por lo imagínate tanto, la de grandilocuencia. civilizaciones. Claro, y de Evidente, inteligencia, sí. y de evolución, y de otro tipo de existencia que estamos apenas intentando entender. Por eso hay que Claro. ser abiertos, Sí, por eso no creerse todo, hay que exacto. cuestionar, Por pero eso hay que mucho, estar abierto a la exacto, información. por eso muchos de los contactos son con seres más físicos. O sea, podrían ser intraterrenos, podrían ser de otras tierras, como decimos. O sea, las posibilidades están abiertas.
Aunque en los sueños, Pablo, se manifiesta de todo, ¿eh? Sí, En los sí, sueños se sí, manifiesta contactos con seres que no necesariamente son físicos. Y aquí, en este paralelo vibracional, estamos compartiendo el espacio con muchísimas otras cosas que no porque no las podamos ver, no están aquí mismo. exacto. Solamente nos divide la frecuencia dimensional. Mira, a propósito de México, Carlos Castaneda, que me leí sus Sí, libros, me encantó. Bueno, ahí en uno sí, de los sí. libros habla del ensueño, ¿ah? De los otros mundos Ujú, que hay cuando tú puedes, cuando tienes sueños lúcidos, digamos. No, claro, interesante. Una muy oportunidad igual, interesante. sí, una oportunidad, conté una experiencia que tuve, que yo me desperté escuchando una música, que era una música y unas campanitas. Sí. Y despierto y no había ni un sonido, o sea, me desperté con eso, ¿te fijas? Ujú. Y después en una biblioteca me enteré ahí, en un libro que encontré por casualidad, me enteré que esos sonidos son, bueno, le llaman ángeles, pero para mí son seres benévolos, interdimensionales, ¿te fijas? Claro, Entonces, experiencia está llena, la gente tiene mucha experiencia y no siempre las comentan igual, por miedo, no sé. exactamente. Sí, pero cada vez, Pablo, se está abriendo más la información y cada vez hay más verdad que está saliendo de entre la confusión y entre las mentiras. O sea, han intentado meter verdades a medias en la comunicación para confundirnos y para desprestigiar. ¿Cuánto no hemos visto en los medios, en las películas, en las series? Bueno, eso es primado negativo y de alguna manera ese primado negativo lo que hace es te pone la realidad en la cara para que la desacredites porque está en una película o en una Para que no la caricatura o en una descubras, serie, exacto. pero es Y más después cierta cuando que ves la nada. realidad, ¿qué vas a decir? Ah, no, es que es como la película, Claro, es claro, fantasía. claro. Pero mira, Claro. algo curioso, por ejemplo, Arlequín decía que este primado negativo no era tan malo, porque, bueno, en su teoría y en su experiencia, son hackers del futuro que están sembrando esa información en los Simpsons, en las películas, en Marvel, en tal y en tal y en tal, para darnos pistas de lo que realmente es y para abrirnos un poco más la Es que es conciencia, ¿no? impresionante, ¿eh? Impresionante, los Simpsons y muchas Sí, señales sí, sí, y sí, se sí. cumplen. O se burlan y se divierten, o nos Claro, quieren preparar para algo, o es un condicionamiento más. Pero ya claro. no pueden afectarnos como antes, Pablo. Hoy hemos ganado camino en la conciencia y en el cuestionamiento y en el entendimiento. Así que cuando se presenta un Justin Trudeau diciendo las estupideces que dijo hace poco y el otro tipo de la defensa de Estados Unidos diciendo y argumentando que era una posible invasión, pero que sus jets habían defendido a la humanidad, eso ya es para reírse, eso ya no nos lo creemos ni nos lo vamos a creer. Lo Nosotros ocultaron, sabemos claro, perfectamente. claro. Eso es una manera de decir, uff, están por descubrir que hay más allá y que es inminente que ya hay una manifestación de esto. Mejor nos adelantamos y decimos nosotros que somos los héroes de siempre y que lo tenemos bajo control. Ya no les Claro. sirve, No, ya no es como antes, si así no que, mejor hablen y digan la verdad de los tratos que hicieron. y bueno, Los va a rusos, salir, los norteamericanos, o sea, sí, va a salir, hicieron tratos con seres sí, negativos. exactamente, claro, por eso es la tecnología que hay hoy. Y esta tecnología no es gratuita, ¿eh? Ha sido a cambio de cosas terribles, pero bueno, cada quien ya será llevado a su juicio energético y kármico a su medida. Y yo creo, Pablo, que la verdad saldrá a la luz, que la verdad es lo único que no se puede evitar en el universo, es una Yo creo que para máxima, allá así vamos, sí. que para allá vamos. Y Unos antes, quizá, otros después, pero vamos sí, encaminando para allá, sí. totalmente, de Oye, acuerdo. Piero, ya que estamos hablando de todo en esta primera charla entretenida, ¿qué opinas tú de una raza de seres, llamémosle extraterrestres o no humanos, como decía Freiseo, que me resuena Ujú. más, y que siempre han manipulado en estado acá, que son los reptilianos? ¿Qué opinas de estos seres? Que yo creo que no están solamente en este plano físico, o sea, No, el no, no, ellos, según mi tema entendimiento, reptil están en varios planos, o en un par de operan planos. en el cuarto astral inferior, Exacto, según lo que sí. yo he entendido. Yo hace muchísimos años compré el primer libro Y de David también, Icke. y también en este plano, y son tan físicos como nosotros. Ahí, bueno, Sí. según David Icke, que creo que es el que más lo ha estudiado, ahí se debe a los hibridajes y a la pureza de la Mm. genética Hijos de en la donde Matrix, ellos pueden. Hijos de la Matrix es sí, uno sí, de los lo tantos libros, pero tengo, lo sí, leí, sí. sí, 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 ese fue el primer libro que leí hace, no sé, 10 15 años y fue lo que me empezó a ¿Cómo acercar. quedaste? Pero, claro, Es tremendo. Lo que sí. pasa es que él sí se clava mucho y te explica la genealogía de la realeza para que tú vayas comprendiendo de dónde Exacto, vienen todos estos exacto, linajes. exacto. Entonces, Todos si bien faraones, ellos reyes, operan, todos venían, sí, eran sí, es que híbridos. hay mucha Claro, confusión, ¿eh, Pablo? Que, a ver, y nadie tiene la verdad, pero hay, la gente confunde mucho
lo que han hecho los Anunnakis, lo que han hecho los reptiles. O sea, han trabajado en conjunto, unos son de Sí. una raza, unos son de otra, algunos dicen que los Anunnakis también tenían una genética reptil. A ver, hay muchísima confusión. Entonces es un tema que estamos comenzando a esclarecer conforme la verdad va llegando a la luz, ¿no? Creo que no debemos de... mira, a mí David Icke me parece un gran informante, pero ya yo dejé de clavarme tanto en este rollo porque resultaba como dar demasiada energía. Hay que conocerlo y hay que estar consciente y hay que saber y hay que seguir investigando. Hoy Claro, que veo a claro. David Icke en sus programas, en Gaia tiene un programa, me parece preciosa la información que da, porque ya su discurso va más en pro de la evolución del poder que tú tienes como alma humana para trascender cualquier cosa, incluso a los reptiles, ¿no? Entonces, Sí, los sí. reptiles fue su manera de entrar y de meter esta información que debíamos de conocer, pero que también se ha hecho ahora ya se ha hecho una cosa, o sea, yo recuerdo, o sea, yo cuando empecé a leer ese libro digo, ¿con quién voy a poder hablar esto? Con nadie, o sea, Es nadie complejo. hablaba de eso, Pablo, nadie. No, Cómo no, iba a era caber en tu complicado. Sí. cabeza que la reina era un reptil, por Por ejemplo, eso a no? O mí me sea, vino súper bien cuando entré a un grupo de UFO y ahí pude explayarme mejor. claro, Porque, mira, yo claro, claro. leí Hijos de la Matrix y El despertar Sí, del león. sí. Y de ahí ya no me metí más con David. Ahí escuché un video muy bueno de Credo Mutua, ahí que contaba toda la Ah, historia de sí, los Zulú, buenísimo. En interesante. África. Sí, Sí, buenísimo, buenísimo. sí, pero Sí, sí, después por pasé a supuesto. otros autores, por ejemplo, hay uno que escribió, se llama Henry Cray, que escribió Reptilianos en la historia de la humanidad. Ujú, Y él también cuenta el tema de Anunnaki, reptiliano, cómo se fue dando. Porque es increíble, Piero, claro. que todo, pero todos los dioses en la antigüedad eran reptiles, o reptilianos, digamos. No sé si eran reptilianos o eran Anunnakis, porque te digo que hay mucha confusión. Ahí con los sumerios, que fueron los primeros, la primera civilización de la humanidad, hubo como muchísima manipulación. Entonces, al final, estos dioses o semidioses sumerios quizá ya hayan tenido una intervención genética con ADN reptil, y entonces eran los Probablemente. encargados de manipular a la humanidad. Pero ¿quién puso eso ahí? ¿Los reptiles directamente o los Anunnakis también tuvieron que ver y ellos mandaban y hicieron un pacto con los reptiles, o los Anunnakis eran los mismos reptiles? Ahí es donde todavía no se esclarecen bien las cosas, Pablo, y hay Claro. confusión. Pero Ahora, bueno, pero algunos no investigadores hablan de importa. que los Anunnaki, en el fondo, que crearon la mayoría de las razas. ¿Te fijas? Y los reptilianos, bueno, pero ahí salieron en su tiempo los Atlantes, que después los eliminaron, y un grupo pudo esconderse, estaban los intraterrenos. Porque Mira, no olvidemos que creo que son 3 intentos de la humanidad de crear al hombre que ellos necesitaban, al esclavo que necesitaban, porque los otros eran más inteligentes también. tiene sentido que nos hayan creado como mano de obra, y también tiene sentido que nos quieran hacer creer que somos creación de los Anunnaki. ¿Qué tal que no es así? Mm. A ver, Zacarías Sitchin, que fue el traductor de las tablas sumerias, que tiene todos estos libros que son Sí, sí, interesantes, pero que finalmente no sabemos si también están manipulados y pusieron la información ahí para que compráramos esas teorías. sí. ¿Por qué vamos a ser Yo, hijos yo ya dudé de él cuando, bueno, Parcerisa hizo él estudió mucho el tema de Anunnaki y dijo, no, este señor era masón y no hablaba con la verdad, pero bueno, mm, no sé, al Claro, final, claro, porque entre más metan información a medias y confundan, menos vamos a entender nuestro origen. Yo creo que nuestro origen ni es de esclavos, ni es de... O sea, nuestro origen es muy poderoso. Es lo que no quieren que entendamos. Tenemos, por supuesto que tenemos una hibridación de distintas razas cósmicas. Nuestro propio ADN es la combinación y la mezcla, se dice que es la mezcla perfecta de un ser que cuando descubra su divinidad va a ser imparable en el aspecto positivo. exacto. Creo que hay otra teoría que distintas razas, Pablo, tuvieron que ver con nuestro ADN, no solamente los Anunnakis y los reptiles, no, o sea, hubieron muchas otras razas que confabularon para nuestra creación. Por algo será, porque a través de nosotros van a evolucionar ellos también. Puede O ser. sea, cuando nosotros rompamos el paradigma y logremos ir más allá, entonces vamos a despertar al superhumano. Y ese superhumano va a tener una conciencia superior junto a su ADN. Y además va a ser empático, Pablo, y emocional, que es lo que muchas razas no tienen. Muchas razas ni siquiera conocen el No, sentido del humor. de la empatía, O nada, claro. sea, Ni, entonces, ni de lo que sea, lo que es crear, la creatividad, el arte, por ejemplo, el ¿no? arte, que es un don que tiene el humano. Claro. Claro, nosotros conocemos, por ejemplo, muy bien el arte de la guerra debido a la formación marcial, y esto también es muy bonito y todo, pero tiene
otro tipo de vertiente. Hay una combinación en nosotros que toca todos los puntos, ¿no? O sea, la sutileza, la escultura, la música, todas las formas de arte. Y además también las formas de arte corporal, ¿no? Que llegan a existir. Somos una combinación, creo yo, que no ha llegado a su potencial y que lo han hecho a propósito con tanto condicionamiento, porque cuando descubramos nuestro potencial, vamos a descubrir que no somos originarios de este planeta, sino que venimos Exactamente, aquí a vivir esta experiencia como humanos que hoy somos para trascenderla y llegar a la verdad. exactamente. Bueno, por algo tenemos la glándula pineal, no la tenemos por si acaso. En algún momento yo creo Claro, que se usó y el sistema nos hizo que se vaya calcificando. Y así claro, y es. ahora estamos en ese proceso del despertar, como tú dices, en este aumento de vibración planetaria en que estamos liderándonos, digamos. Eso espero, que vayamos por buen camino. Mira, tú lo dijiste antes, hay quienes lo están entendiendo y lo están queriendo tomar con una voluntad positiva y hay a quien no le interesa. Y también eso lo entendí hace poquito, porque yo me frustraba mucho, decía, puta, es que yo todavía veo mucha gente muy mala, no muy inconsciente, que muy egoísta y todo esto. Y Y no es feliz del que, dinero, gente feliz del dinero sí, que sí, vive su muy mundo. materialista, sí, exacto, que no le importa nada y que de alguna manera no está en este otro lado, pero después entendí que esa gente está también viviendo su proceso evolutivo y entonces ellos Claro, tendrán que es un proceso que personal. ellos quieren experimentar. Exacto, Y otros tendremos otra, ¿no? Y entonces ahí se separarán las distintas escuelas de aprendizaje y cada quien, yo creo, Pablo, que ya estamos eligiendo. Cuando ya tú eliges y cuando ya tú cambias hábitos y cuando tú ya quieres abrirte más al conocimiento, ya no se para y vas trabajando cada vez más en ti, exacto. sin Ya no hay llegar vuelta al atrás. fanatismo. Mm, Ya no hay vuelta atrás. exacto. Eso, sin llegar al fanatismo. Sin que sea una Por favor, religión, claro. No, ya no, no, no. eso ya no. No, Eso ya es ya. arcaico, ya no funciona. Así es. Oye, Piero, y lo último que quería tema tocar, no sé si tú alguna vez lo has hablado, ¿qué opinas de los dioses antiguos, Uh -huh. que eran seres o entes interdimensionales que podrían haber manipulado en cierta forma a la humanidad, crear religiones, ¿te fijas? Y como dijo el mito de que decía Fraicedo, que podríamos ser alimentos de los dioses, Uh -huh. Uh -huh. en cuanto a la energía que lidera nuestras emociones negativas. Pues claro que lo somos, porque somos inconscientes de que eso sucede. Todas nuestras energías densas y negativas alimentan a todo este tipo de energías arcónticas que nos tienen como ganado hasta que nos hacemos consciente de ello y no les damos más de Exacto, comer. ¿Cómo no les damos exacto, más de comer? Pues elevamos nuestra frecuencia y nos separamos de esas energías densas y desagradables y dejamos de tener miedo y dejamos de caer en la angustia, en la depresión. Se dice fácil, pero es un trabajo que poco a poco estamos exacto. logrando para salir de ahí. Y luego, Pablo, entiendes otras cosas. Entiendes que donde hay un hervidero de gente en un evento masivo, descomunal, en un estadio donde enardecen con el fútbol y que es una rivalidad, también les das de comer. Y en las corridas Es una horribles batería, de una tremenda toros, batería de energía para estos sí, seres. imagínate en las corridas de toro, en donde más hay sangre del animal. Imagínate ese ritual. ¿Qué es eso? Exacto. Es un Sí, ritual horrible. Ese tipo de cosas ya no funcionan, debemos no, de dejarlas atrás, son exacto. arcaicas y no nos hacen bien. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a elegir distinto y esas elecciones nos llevan a elevar todas nuestras opciones y servimos cada vez menos de alimento. Así que se van con los que todavía están en esa energía. Ahí se van a alimentar muy bien. Con los que ya elegimos no intoxicar el cuerpo, no darle No darle de ningún comer, tipo como tú de... dices. Si no le das de Claro, comer, claro. Entonces, se alejan. ya no ¿Sabes les qué? eres tan atractivo. Exacto. Me acordé de un libro de David Cangá, Uh -huh. que se llama La conspiración del ángel Gabriel. Y ahí Ya. en una parte habla del Atrahasis y la historia del diluvio, la historia de Noé incluso, mucho anterior al de la Biblia, porque la de la Biblia es una copia. La cosa es que dice ahí cuando cesó la inundación, ¿ya? Y bajó el antiguo Noé, por decirlo así, los dioses, o sea, lo primero que él hizo fue holocausto para los dioses, ¿ya? Mató, creo que unos becerros ahí, y la Tajasi decía que los dioses, no el dios, Uh revoloteaban -huh. sobre el animal que estaba siendo quemado, la carne quemada, como moscas, Uh parecían -huh. moscas. Claro, claro. Mira qué curioso.
Y después, si nos vamos al Éxodo y los textos antiguos, o sea, es como evidente que estos seres se alimentaban de esa energía que desprende las emociones, la sangre, la carne, ¿te fijas? Y tal vez por eso estamos en este mundo lleno de polémica, de guerra, hay una gran manipulación. Pero como tú bien decías, si nos mantenemos en una vibración alta, o sea, cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a alejar a estas entidades. Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Así Wayne es. Dyer lo dijo, sí, Sí, completamente. Lo que describes no está tan lejos de la realidad. Eso sigue sucediendo en un concierto de Bad Bunny, por ejemplo, ¿eh? claro. Ese hervidero de cosas volando encima, alimentándose. Bueno, ya no es carne quemada ni becerros sacrificados, pero es un montón de gente escuchando energía de súper baja vibración, de súper baja frecuencia, literal, Es la que, es frecuencia, que no puede la haber música más energía, las mala, letras Piero. y los símbolos. No, 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 no. Claro, Entonces, todo lo que esté en el mainstream es lo que hace. Esos son grandes sí, sacrificios energéticos y la gente va y paga y ahí se presta para estar. Pero bueno, cada quien, no digo que no vayan a conciertos, hagan lo que quieran, pero claro, intenten investigar un poquito más en qué es lo que están consumiendo, porque todo, exacto, Pablo, lo que consumimos, no solamente por la boca, sino por los oídos y por exacto. cualquier parte, Y se pues va la... es una energía y esa energía corresponde a las energías circundantes. Entonces, hay que ver qué estamos haciendo para darle de comer estas cosas o no darles de comer y alimentar nuestro conocimiento y nuestro espíritu y elevar nuestra vibración, ¿no? Que no es fácil, pero es muy posible y cada vez es más factible. Tú lo has dicho, Piero, concuerdo totalmente contigo. Oye, bueno, me dio gusto que haya estado en el canal, estamos súper agradecidos y espero que vuelva ahí y tengamos una charla tan interesante como esta. Bueno, ahora hablamos de todo un poco, ¿eh? De todo, pero es que Sí, qué es bueno. inevitable. Podríamos estar ahora, pero ya aquí en Chile ya se nos hace tarde, lo que Sí, sí. sí, ya son las 12 por acá. Así que nada, amigo, no sé si quieres decir lo último ahí para la gente que te está viendo acá de UFO 33. Pues un saludo a toda tu audiencia, me da mucho gusto conocerlos. Si no habían conocido mi espacio que se llama La Verdad que se desvela, los invito, es el canal de YouTube en donde tengo una serie de invitados interesantísimos. Estamos prestando ese espacio para la divulgación y hay muchísima información con respecto a todo este espectro tan amplio, ¿no? Tanto el contacto como el conocimiento cósmico, como el despertar espiritual y de conciencia. Es muy amplio y todos los invitados son muy interesantes y valen la pena. Y si me permites, Pablo, quiero invitarlos también. Yo sé que están en Chile, pero mira, va a venir gente de Chile también. 2 chilenos, 2 chilenas vienen a México este 27 de mayo porque Perfecto, traemos a Arlequín y a Carles Torá a dar una conferencia presencial aquí en Ciudad de México. perfecto. Entonces, están invitadísimos todos los chilenos de corazón que anden por allá y que quieran vibrar con nosotros. Será un Bueno, placer tenerlos por tengo acá. contacto en México, ¿eh? Así que vamos a pasar la información Buenísimo, ahí para que vayan, buenísimo, ¿sí? muchísimas gracias. Sí, va a estar también Robert Martínez, aunque él va a estar de Wow, manera ya. remota, Ajá. pero presencial, Arlequín y Carles Torá, y lo que van a explicar es justo lo que hablábamos, Pablo, justo van a explicar esta realidad, cómo se divide, qué es ¿Cómo esta funciona? Matrix, cómo funciona esta Matrix, y más allá, cómo podemos salir, o ¿Cómo sea, salir? Esa es la cómo clave. podemos tener conciencia para salir de Claro. ella y ya no ser presas. Entonces, creo que va a ser una conferencia sin precedentes, que vale mucho la pena. Entonces, bueno, están invitados este 27 de Bueno, mayo a ujú, Ciudad de los que no México. puedan ir, me imagino que bueno, habrá la posibilidad después de igual verlo de alguna manera. Sí, haremos Ajá. un evento diferido después. No lo vamos a hacer online el mismo día, pero sí haremos algo diferido para que la gente pueda conocer todo lo que se habló ahí, porque además es un cine enorme, entonces tiene una pantalla gigante en donde van a ver explicaciones de cómo se conforman los domos, cómo son estos continentes que están fuera del límite de la Antártida y muchas otras cosas más que trae Carles bien interesantes. Entonces sí, vale la pena hacer una producción posterior para que la gente que no vaya pues pueda conocer todo esto. Perfecto, Piero. En Facebook también te pueden encontrar, ¿correcto? Sí, por supuesto, estamos La Verdad que se desvela, Facebook, Instagram,
TikTok y por supuesto el canal de YouTube, que es donde están los videos completos, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar información de los boletos para el evento y además, bueno, pueden ver todos los informantes y todos los divulgadores, insiders y ponentes que entrevistamos en el canal. Bueno, si tienes algún afiche, envíamelo y lo publicamos aquí igual en el canal, ¿ya? Para Te ayudar agradezco, Pablo, claro que sí. A publicidad. Ok, amigo, te mando un abrazo. Ahí choca esos 5 ahí. Hermano, un gustote. Qué buena onda. Qué buena onda. Pues, ya estamos en contacto. Estamos en contacto. Ahí nos vas contando cómo va el evento.